Hablar también de lo que pasa en Bolivia con alguien que ha sido varias veces ministro de ese país, el doctor Sánchez Berzaín. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Mucho gusto, encantado de saludarlo. Bueno, estamos viendo que el presidente Luis Arce ha tomado una postura similar a la de Daniel Ortega y ahora está persiguiendo a obispos y a sacerdotes. Bueno, el tema primero es que eso es una dictadura igual que la de Cuba, la de Venezuela o la de Nicaragua. Bolivia es la cuarta dictadura del grupo del castrochavismo o socialismo del siglo XXI, que opera bajo la jefatura de Cuba y con toda la metodología de crimen organizado transnacional. Lo que hacen es tener hasta ahora 230 presos aproximadamente. Hay más de 10.000 exiliados y han emprendido a partir de esta semana contra la Iglesia Católica, ampliando un proceso falsificado que llaman caso golpe de Estado contra obispos de Bolivia. Ese caso golpe de Estado es la falsificación para presentar como si Evo Morales el año 2019 no hubiera cometido crímenes de fraude electoral y no hubiera renunciado. Es una falsificación tan grande que solo puede ser impuesta a través de los mecanismos dictatoriales, que les reitero, solo repiten y además son operados por agentes cubanos y venezolanos en Bolivia, porque el director de todo esto ha de ser el embajador de Cuba en La Paz. Así es, doctor. Y lo que es increíble es que ha pasado lo de Camacho. Uno esperaba que hubiera este gobernador de Santa Cruz de la Sierra, que prácticamente fue secuestrado en su propio terreno y fue llevado. Ha pasado lo de Yanine Áñez, que ya lleva, creo que casi 2 años, ¿no?, detenida, cuando usted dice bien, ella asume el poder y Evo Morales, que prácticamente se fugó a México, después comenzó a denunciar el golpe, y es como que la comunidad internacional no está acompañando a Bolivia, está acompañando de alguna manera toda esta deriva que ha tenido y que sigue teniendo Arce. Mire, el tema es que no se puede mirar Bolivia de manera aislada, porque Bolivia es una dictadura satélite de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Son un grupo organizado transnacional de crimen organizado, que utilizan el terrorismo de Estado como mecanismo para someter a los pueblos. Y le quiero recordar que el terrorismo de Estado se define como los delitos que se cometen desde el gobierno con el propósito de generar miedo en la población para lograr conductas que de otra forma no serían posibles. Eso es lo que hacen en Cuba con los más de 1.059 presos políticos después del 11 de julio del 2021. Eso es lo que han hecho en Nicaragua. Han excarcelado 220 presos políticos ahora, pero los han condenado al destierro. Y yo quiero recordarle que el destierro en la historia es la condena más dura después de la condena a muerte. Y ese destierro además está señalado por el artículo 7, parágrafo 1, inciso D del Estatuto de Roma como crimen de lesa humanidad. Es lo mismo que pasa en Bolivia. En Bolivia tienen ahora 220 y tantos, casi 230 presos políticos, y ha pasado a ser la tercera dictadura en número de presos políticos. La primera es Cuba, la segunda es Venezuela, la tercera es Bolivia, y en Nicaragua han quedado cerca de una treintena de presos políticos, siendo el más notable el obispo, que acaba de ser condenado a 26 años de prisión, acusado falsamente por la dictadura de Nicaragua de delitos que nunca ha cometido, como traición a la patria. Así Con es. una agravante muy seria en todo esto. Esto se hace judicialmente. Los operadores del sistema de terrorismo de Estado son jueces y fiscales convertidos en verdugos que operan procesos que ya no son procesos sino linchamientos Así en es. contra de gente inocente. Doctor, como siempre, un gran abrazo, Carlos Sánchez Berzaín, que ha sido varias veces ministro de Bolivia. Vamos a seguir, por supuesto, de cerca porque es como una deriva. Todo esto se va complicando cada vez más. Un gran abrazo y muchísimas gracias, muy amable como siempre. Gracias.